Bueno, ya se lo comentaba desde temprano, la Organización Panamericana de la Salud, pues dijo que era muy evidente el crecimiento en el número de contagios en México, una declaración de la OPS que generalmente es muy cuidadosa y lo fue también en este caso, pero que pues si uno lo lee en el contexto de lo que está pasando, pues es una declaración que divergente de lo que había venido diciendo la OPS sobre el caso del COVID-19 en México. Vamos a platicar de ello con la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida nuevamente al programa. Buenos días. Pascal, muy buenos días. Un placer estar en tu programa, como siempre. Gracias. Bueno, dice la OPS que hay una tendencia al alza del número de contagios y también, pues muy diplomáticamente dice la OPS, aquí estamos a disposición del gobierno mexicano para pues recomendarles cualquier cosa que necesiten para que pueda pues enfrentarse de mejor manera este problema. Sí, así es. Finalmente la OPS lo hizo, ¿verdad? Había sido, usted dijo, muy cautelosos, creo que habían excedido en la cautela. Incluso hace unos 4 días se había citado palabras de la OPS en una de las conferencias de prensa vespertinas para decir que de alguna forma la OPS estaba poniendo a México como el ejemplo de algo que se tenía que algo correcto de cómo manejar la pandemia o qué sé yo, ¿no? Es cierto. Pero bueno, finalmente no es solo la OPS, la Organización Mundial de la Salud lleva semanas haciendo este mismo tipo de señalamientos porque lo que está ocurriendo, bueno, pues ya no es posible esconderlo, disfrazarlo, ni seguir simulando que las cosas van bien cuando realmente los escenarios se comienzan a pintar cada vez más catastróficos. Es el caso de nosotros y también es el caso de Brasil y de otros países de Latinoamérica, incluidos Perú, Chile, Colombia, ¿no? Y el crecimiento que se está viendo en la pandemia, el señalamiento viene a raíz de que existe un repunte que no es un rebrote, porque digamos que seguimos en la primera oleada si consideramos al mundo en conjunto, pero empezó a haber una suerte de estabilización en el número de casos reportados diarios y de defunciones diarias a nivel mundial, pero en las últimas semanas, digamos 4 o 5 semanas, empieza a haber un repunte otra vez al alza de casos, nada más que ese repunte viene principalmente de las Américas, del continente americano, en donde Estados Unidos representa una gran proporción de esto, pero cada vez más los países latinoamericanos son los que tienen representatividad en ese porcentaje de incremento. Entonces, la situación ahorita de nuestro país, pues se está volviendo realmente, bueno, ya era muy grave desde hace meses, ¿no? O sea, desde hace meses se veía que esto iba a pasar y el escenario en el que estamos actualmente, pues sí era previsible desde hace meses y enos aquí llegando a este punto en donde estamos literalmente en los lugares, en los primeros 7, 8 lugares de los peores escenarios a nivel mundial. Sí, bueno, creo que para ilustrar un poco cómo se han desarrollado, cómo han evolucionado los números, mañana se cumplen 2 meses de que el presidente López Obrador dijera por primera vez que se había domado la pandemia, y si tomamos el número de casos confirmados acumulados, pues se han multiplicado por 13 y el número de muertes se ha multiplicado por 17. Y también otro dato que valdría la pena apuntar respecto a los pronósticos que se hicieron hace 2 meses es que el 16 de abril, al presentar su pronóstico de evolución de esta epidemia en el Valle de México, decía el subsecretario López-Gatell que para hoy, 25 de junio, ya estaríamos fuera de la pandemia aquí en el Valle de México. Sí, y bueno, y evidentemente no lo estamos, pero no solo eso, es que no hemos ni siquiera alcanzado el punto máximo, no estamos ni siquiera visualizando el punto máximo. Y aquí, Pascal, yo creo que uno de los problemas más importantes es que se sigue haciendo esta situación en donde se quiere hacer la negación de la realidad. Simplemente el día de ayer, en la conferencia de prensa, el doctor Alomía
mostrando las gráficas que pues es claro que van en ascenso. En todos los indicadores están en ascenso en nuestro país. Y muestra las gráficas y su interpretación es, estamos en una meseta de estabilización y todavía ahonda diciendo que parece que en los últimos días estamos en descenso, en algún tipo de descenso. Creo que esto preocupa porque es la falta de reconocimiento por parte de las autoridades de la dimensión del problema que se está viviendo. Si las autoridades no pueden reconocer el problema, entonces será muy complicado que puedan hacer algo para resolverlo. Entonces, evidentemente sí, ahorita es indispensable que las autoridades tomen las medidas que sean necesarias para contener la dispersión de los contagios. Esto lo vengo señalando. Eso pasa por las pruebas necesariamente, doctora, ¿no? ¿Perdón? Eso pasa por las pruebas, por aumentar drásticamente el número de pruebas. Se necesita aumentar drásticamente el número de pruebas, pero no con el objeto meramente de aumentar el número de pruebas, es aumentar el número de pruebas con el objeto de poder dar seguimiento a los casos y el rastreo de los contactos. Hacer esta secuencia es lo que lleva a detener la epidemia, la pandemia en nuestro país. Entonces, y la única manera de hacerlo es aumentar el número de pruebas. Sí, ayer nos lo decía aquí el doctor Eric Feigl-Ding de la Universidad de Harvard, México, tendría que multiplicar por 10 y sobre todo, pues decirle la verdad a la gente, porque usaba una muy buena frase, una frase muy ilustrativa, decía, pues si la gente en el Parque Jurásico sabe que el velociraptor está allá afuera, pues no va a entrar. Igual, si la gente sabe que está así de peligrosa la situación o está como exactamente está, pues seguramente la gente va a tomar muchas más precauciones, doctora. Sí, así es. Y es muy peligroso estar dando estos mensajes confusos y contradictorios a las personas, en donde se dice, ya no hay Jornada Nacional de Sana Distancia, pero quédense en casa. Hay un semáforo, pero ya no le hagan caso al semáforo. O sí háganle caso. El presidente dice, salgan, recobren su libertad, mientras que entonces el doctor López-Gatell hay días que dice vamos a cambiar la mitad del país a semáforo naranja y otros días dicen no hay que hacerle caso al semáforo. Esto es muy contraproducente porque lo que está llevando es a las personas a salir sin las precauciones necesarias, que no solo las pone en riesgo, sino que esto está exponenciando el número de contagios que estamos viendo. Pues sí, así parece, doctora. Le agradezco como siempre que esté con nosotros en el programa, muy amable. Al contrario, un placer. Gracias a la doctora Lorian Jiménez Faidy, jefa del Departamento de Genética Molecular de la UNAM.